Bien, y ya estamos en contacto con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, para profundizar en algunas de estas medidas y anuncios que se hicieron anoche. Mieres, ¿cómo le va? Buen mediodía. ¿Qué tal, Valentina, Nicolás? Un gusto, encantado de estar con ustedes. Mieres, concretamente, ¿cuál es la recomendación vinculada a contacto de contactos? Y se lo pregunto porque anoche se manejó como una recomendación, una exhortación por parte del gobierno, la posibilidad de hacer una cuarentena voluntaria, y surge la pregunta, o surgía la pregunta en estas horas, de qué pasa con las personas que trabajan, con esos días trabajados. En ese sentido, ¿cuál es la recomendación exacta? Sí, con claridad, porque este es un tema que seguramente está afectando a mucha gente en cuanto a cómo debe actuar. Es una recomendación al sentido de extremar los cuidados sanitarios en la medida que hasta el momento en que se determine si el hisopado del contacto directo es negativo o positivo, puede haber un riesgo de contagio, pero no está definido, por lo tanto, tampoco esto significa que la persona deba cuarentenarse obligatoriamente, como sí lo debe hacer aquel que estuvo en contacto directo con un positivo. Por lo tanto, para el contacto de contacto, es decir, la persona que está en contacto o estuvo en contacto con alguien que puede haber estado contagiado pero que no está definido, es que tiene que extremar sus cuidados, reducir su sociabilidad, pero no debe abandonar su trabajo, es decir, no está obligado a dejar de trabajar, va a permanecer, sea por vía de teletrabajo o en presencia física, no afecta el tema laboral. Sí, lo que le pedimos es que esa persona tenga el cuidado de estar siempre con el tapabocas, de extremar las medidas de higiene, de evitar una sociabilidad informal que pueda reducirse al máximo por la eventualidad de que ese contacto intermedio con alguna persona contagiada, indirecto, pueda convertirse en un contacto directo. Y esa es una ventana que se va a achicar porque el tiempo de los hisopados se está achicando, se está reduciendo, ayer se informaba, y por lo tanto lo que queremos es maximizar la velocidad de que una persona que estuvo en contacto con un positivo sepa si está contagiada o no. Y enseguida entonces eso libera a los contactos indirectos, es decir, a los contactos de contacto. Ni que hablar. Y bueno, con esta explicación que da ahora, entonces, la respuesta es que las empresas tampoco están obligadas, o que no es una exhortación a las empresas a responder por esos días en los que la persona esté cuarentenada, ni tampoco el BPS, por ejemplo. Si decidiera efectivamente resguardarse. Esa persona, hasta el momento en que su contacto directo no dé positivo, no están obligadas a guardar cuarentena. Se les recomienda que disminuyan lo máximo posible su sociabilidad. Ayer una de las medidas que se anunció fue el teletrabajo en el sector público. Al comienzo de esta pandemia ya se había implementado en ese sentido. ¿Cómo evalúa desde el gobierno que se empieza a implementar? Si es, cada organismo toma sus propias medidas. Y por el lado del sector privado, ¿qué contactos están teniendo de repente con cámaras empresariales, etcétera, como para ver, si hay voluntad de ir para ese camino también? Sí, a nivel del sector público, la indicación es obligatoria en el sentido de que todas las oficinas públicas debemos implementar el teletrabajo dentro de las posibilidades. En ese sentido no hay directivas únicas generales, sí hay recomendaciones, porque en cada oficina, en cada ministerio, en cada organismo hay peculiaridades. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro del Ministerio de Trabajo la inspección. Obviamente los inspectores no pueden pasar a teletrabajo porque tienen al revés, tienen un trabajo intenso, recargado en estos tiempos, de control sobre el funcionamiento de los lugares de trabajo y particularmente sobre la observancia de las directivas sanitarias. Y así como yo refiero al caso de los inspectores, hay muchas otras situaciones en otros organismos y ministerios que deben atenderse de manera presencial. Pero por otra parte, tenemos una ventaja, que es el aprendizaje de marzo.
En marzo tuvimos que implementar el teletrabajo sin tener experiencia anterior, y bueno, esa memoria va a servir para que en cada organismo público, a partir de hoy, ya se implemente de manera mucho más fácil y más rápida el retorno a una modalidad de teletrabajo que va a estar vigente hasta el 18 de diciembre, fecha en la cual tendremos que analizar y resolver cómo seguimos para adelante. Con respecto al sector privado, lo mismo, es voluntario, es una recomendación, cada empresa tendrá su propio criterio, el objetivo es reducir la movilidad y aquellas tareas que se pueden hacer por vía remota, volver a implementarlas por vía remota por estas 2 semanas y pico que tenemos por delante. El presidente de la República siempre habla de las famosas perillas de salud, economía, y en ese sentido le pregunto, porque hay otras medidas concretas que se anunciaron ayer, una que afecta al sector de restaurantes y bares, y hay otra que afecta al sector del deporte, más concretamente a los clubes, a gimnasios. ¿Tienen estimado qué impacto va a tener esto, por ejemplo, en el seguro de desempleo? Y estas son de las medidas que a nadie le gusta tomar, son otra vez medidas restrictivas en actividades que además han sido afectadas de manera significativa durante este año, justamente por eso, porque son ámbitos donde se pueden producir de manera más fácil los contagios, es por eso que se vuelven a tomar restricciones. Está disponible el seguro de paro parcial por reducción de días, que es la figura que se encuadra mejor para una suspensión de actividades por estos 2 semanas y poco. Es un instrumento que va a ser útil para estas empresas y obviamente van a afectar la actividad de los trabajadores. Cada uno tendrá que ver cómo lo maneja. En el caso de restaurantes, bares y afines, es una medida de reducción parcial de la actividad, es decir, una hora de cierre. En el caso de los gimnasios y los clubes deportivos es una medida mucho más radical porque significa el cese de esa actividad. Si bien es cierto que en algunos casos se podrá trasladar las actividades deportivas al aire libre, eso no está prohibido, pero todos sabemos que en la mayor parte de los casos eso no es posible y por lo tanto implica una afectación nuevamente a este sector, para el cual, repito, está vigente el seguro de paro parcial por reducción de días que se ajusta perfectamente a esta ventana de 2 semanas y pico. Después el 18 de diciembre veremos qué medidas se toman o se continúan o no. Ese va a ser otro análisis que llegará en su momento. Tenemos la expectativa realmente de que el objetivo, que es que en estas semanas, con una reafirmación muy significativa de los cuidados, haya realmente una mantención dentro de esa zona de amarillo, y para eso, lo dijo ayer el presidente de la República, esta es una tarea colectiva, de nada alcanza que el gobierno tome las medidas que tome si no contamos con un acompañamiento decidido de la sociedad. Así ocurrió en marzo, y también es cierto que en la medida que el Uruguay logró controlar el virus durante varios meses, se fue generando un aflojamiento que hasta incluso en la memoria de cuáles eran las cosas que se hacían en marzo, en abril, en mayo, y ahora tenemos que reaprenderlas y tenemos que ponerlas a andar nuevamente con la mayor convicción posible, porque, repito, el trabajo y el resultado es colectivo. Es decir, no alcanza con las decisiones gubernamentales, sino con la disposición de la ciudadanía a cumplir con estas orientaciones que, por otra parte, buena parte de ellas son las que venían vigentes desde hace meses, ¿no? Para finalizar brevemente, ustedes detectaron en su momento fuertes incumplimientos por parte de las empresas a los protocolos sanitarios, por parte de la Inspección de Trabajo, y en ese sentido, ¿qué va a pasar de ahora en más con las empresas que entren en incumplimiento y si se puede llegar, por ejemplo, hasta la clausura de las empresas? Estamos en la tercera semana del operativo Trabajo Responsable. Lamentablemente los datos indicaron que de la primera a la segunda semana se
generó un aumento del porcentaje de incumplimiento, pero que está en el límite. Estamos hablando de casi 6 empresas de cada 10 que tienen algún grado de incumplimiento de las normativas sanitarias. Vamos a ver este viernes, va a ser la tercera semana, y a partir de allí seguramente el objetivo va a ser controlar que esos incumplimientos sean efectivamente corregidos y a su vez seguir controlando a más empresas. La hipótesis de clausura por ahora no se ha aplicado, pero está en la mesa de trabajo. Pablo Mieres, ministro de Trabajo, muchas gracias por estas explicaciones este mediodía con BTV Noticias. No, un gusto, y gracias a ustedes por la oportunidad de transmitir justamente estas medidas y aclarar el alcance de cada una de ellas.